Esto es Fuerza Fuerza, un espacio donde se encuentra la fuerza del rock con la sabiduría de los pueblos indígenas. Hablemos de lucha, resistencia y cultura. Dirige Mario Muñoz, el subcantante y voz líder de Dr. Crápula, solamente a través de Katicunsi, la voz de los territorios. Hola a todos y todas. Bueno, estoy muy emocionado porque esta es la primera emisión de este programa. Estoy muy emocionado por varias cosas. Primero porque esta es la primera emisión, la primera edición de mi propio programa de radio en Katicunsi, que es la emisora de los pueblos indígenas, la emisora de la CNTI. Y además de eso, pues estamos estrenando este espacio y tenemos un invitadazo que ya les voy a presentar. Y este programa que vamos a hacer una vez al mes se llama Fuerza Fuerza. Fuerza Fuerza porque quisimos ponerle ese nombre porque este es el encuentro de la fuerza del rock and roll con la fuerza y la sabiduría de los pueblos indígenas. En este espacio hablamos de lucha, de resistencia y de cultura. La cultura, pues, ustedes saben que es todo. La cultura es lo que somos, de donde venimos, el territorio que habitamos, bueno, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que comemos, cómo hablamos, cómo caminamos. Y pues las luchas y las resistencias son esas causas por las que estamos en pie de lucha, por las que nos levantamos y por las que late nuestro corazón. Por eso tenemos este espacio que se llama Fuerza Fuerza, que además me parece bellísimo que en Katicunsi pues haya un espacio que no sea dirigido por un indígena, pero pues es que mi sangre es indígena y que además quiera hablarle a otras audiencias también y tener invitados que nos dialoguen y con los que hablemos, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra raíz y por supuesto de las luchas, de la resistencia y de cultura. Esto se llama Fuerza Fuerza y quiero darle la bienvenida a mi primer invitado a esta primera edición de Fuerza Fuerza. No podía ser otra persona nada más ni nada menos que César López, que además de ser rockero, es un gran activista, es un tipo que siempre ha estado en pie de lucha, tiene una relación directa siempre con los pueblos indígenas, ha apoyado a la Guardia Indígena, a diferentes pueblos indígenas alrededor del territorio colombiano. Soy su fan, he hecho música con él, hemos creado colectivos activistas, tenemos muchas cosas en común y aquí se los presento. Una de esas cosas en común es que después del programa él va a ir a recoger a su hija, pues yo también tengo que recoger a las mías luego. César, bienvenido a Fuerza Fuerza, este espacio donde hablamos de resistencia, de lucha y de cultura. ¿Cómo estás, César? Ahí tienes el micrófono muteado. Eso, ya te oigo. Compañero, un abrazo grande. Pues, hermanito, muy contento también por tus mismas alegrías de que sea el primer programa, de que sea tu programa, de que sea un programa sobre la resistencia y la cultura. em, y también por volvernos a encontrar tú y yo, em, que de paso hay que decirlo, nos hemos encontrado, claro, muchas veces en la vida, pero cada vez que nos volvemos a encontrar, este es una espiral donde nos encontramos, obviamente, con cada vez con esas ideas todavía más, quiero pensar que es así, más pulidas sobre el papel nuestro. Nos vamos encontrando en la madurez de la vida también y de las ideas. Entonces, qué bueno poder seguir conversando. Qué Qué bueno. bueno. Además es que Además las es que las conversas con conversas con César César siempre pueden durar 10 horas. Uno puede conversar con César sobre cualquier tema y siempre es ameno conversar con él, siempre es muy profundo. Eh, y pues me gusta mucho que además una persona tan reconocida, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, pues tenga una sensibilidad y una sencillez como la que tienes, compadre. Yo realmente soy ante todo fan y quisiera empezar esta charla eh, recordándole a la gente y recordándole pues con tu voz eh, que hemos vivido nosotros juntos.
¿Qué es lo que nos ha unido a nosotros y qué nos une también, por ejemplo, a una emisora que tiene que ver con los pueblos indígenas? Nosotros, a nosotros nos persigue una pregunta que es la que nos moviliza y es, ¿cuál es ese papel que tienen las artes y la cultura en la consecución de una sociedad o en la construcción de una sociedad más justa, más digna y más pacífica? Una sociedad que practique la no violencia. Esa es como una pregunta que nos ha unido siempre. Y entonces uno prueba y compone una canción y hace un concierto y organiza un evento y va mirando la reacción a eso y se va poniendo el cuero ahí para ver qué pasa. Y también nos une, yo diría que una cosa muy particular en medio de todo esto y es que si bien es cierto que pues, entendemos que el arte eh, y la música tienen un poder muy especial para generar una sociedad con una sensibilidad distinta para destruir todas esas cosas raras, em, pues hacer eso y buscar esa respuesta en Colombia ha sido muy particular, porque Colombia es un país donde habitan también muchas cosas, ¿no? Cohabitan muchas tensiones, tensiones políticas, sociales, modelos de vida, de éxito, que es un país que está en esta extraña relación con una gran posibilidad frente a la naturaleza y también una gran violencia contra la naturaleza. Entonces, bueno, todas esas cosas nos unen y lo que podemos compartir acá y que creo que para la gente puede ser de alguna utilidad es que cuando tú dices fuerza, fuerza, es la fuerza no solo de la fuerza que se expresa en la fuerza física, sino la fuerza de las ideas, que es la fuerza de la juventud, que es la fuerza que habita también en la no violencia, que sin lanzar un golpe, simplemente con un sonido o con un silencio, puede plantear una transformación de una realidad en un país. Entonces, yo creo que por eso estamos acá explorando cuáles son esas manifestaciones de la fuerza que nos van a conducir a un país en paz, un país que no se mate. Claro, es que además la fuerza, como la mencionas, pues es eso que sale del ser, ¿no? No tiene que ser violencia. La fuerza no es violencia. Cuando el grito fuerza, fuerza aparece, que bueno, hace un poco relación el nombre de nuestro programa, pues a la Guardia Indígena, pero no solamente se limita a eso, sino a la fuerza de la expresión, a la fuerza de la intención, como dice César. Y pues este programa tiene mucha fuerza porque nos está llevando, digamos, a nuevas audiencias, está llevando el tema ancestral, el tema de defensa de la tierra, el tema de las luchas, de las dignidades, de la resistencia, a unas audiencias nuevas a través de la tecnología también. Eso me parece tremendo. ¿Cuál es la relación que tiene César? O digamos, cuando yo le menciono a César los pueblos indígenas, ¿qué le llega al alma? ¿Qué expresa usted con respecto a eso siendo un hombre de ciudad y un hombre que ha nacido, sí, en la urbe y que se ha desarrollado como artista en la urbe, pero que siempre ha estado así, pues con las ideas y con la fuerza indígena? Y yo diría también para ampliarlo, no solo con la fuerza de lo indígena, de lo afro también, de lo campesino, que, que habita allí primero una relación con la tierra que es distinta y que un ser de ciudad está lejos de entender, ¿cierto? Para una persona que ha sembrado incluso físicamente su ombligo en la tierra o o que entiende su extensión su estar parado sobre un pedacito de tierra, unas raíces muy profundas y que la tierra es un ser sintiente, pues estamos hablando de las más altas sabidurías del planeta, no solo en Colombia, en todas partes es allí donde habita la sabiduría más profunda. Entonces, haber conocido, acercado digamos, mi curiosidad también a esas miradas, a esas filosofías, a esas cosmogonías, pues
yo tengo que decir que a mí me ha centrado mucho, me ha puesto en el lugar, un poco en el lugar donde quiero estar. Y es que finalmente cuando tú te pones a mirar, la gran conversación de los pueblos indígenas está también con el origen, de dónde venimos, que es esa semilla que somos. Y cuando uno expande la cosa y ve que la vida es el centro de esa preocupación, de esa pregunta, y que la vida finalmente es la pregunta que se hacen las ciencias sociales y las religiones y las... Bueno, es, estamos hablando tal vez del tema más importante y curiosamente en nuestro país es el tema que no ha logrado encontrar una buena cantidad de orejas y corazones, hablar de la vida, hablar de la no violencia, hablar de no matar, hablar de otros modelos de bienestar que no son extractivismo, que no son tener más plata, más tierra. Eso parece que seguimos dando un alarido como a la luna, pero de eso se trata y por eso estoy aquí también contigo hoy acompañándote. Hermano César, ¿usted por qué cree? Es una cosa que siempre me cuestiono yo mismo. ¿Por qué cuando los pueblos indígenas nos enseñan a ponerse en acción, a trabajar en lo colectivo, al diálogo que logra cambios, que logra transformaciones? ¿Por qué inmediatamente el sistema impuesto de una vez les tira rayo y los empieza a estigmatizar y siempre están relacionándolos con terrorismo y como la gente como nosotros que levanta la voz y que alza, digamos, la palabra también? ¿Por qué el estigma todo el tiempo? ¿Y cómo hacemos para cambiar eso, hermano? Yo siempre he tratado de ser un abanderado de ese tema y de intentar desde la ciudad poner en el lugar que se merecen esa sabiduría ancestral. ¿Por qué siempre ese ataque, César? ¿Qué es lo que está pasando en esta tierra para que la gente que nos está oyendo y que nos está viendo lo entienda un poco desde su óptica? Si partimos de la base de que Colombia es un país que tiene que reconocer, que no ha reconocido, que es profundamente racista, clasista, eh, que tiene unos modelos de éxito eh, que han sido generadores de mucha violencia, ¿cierto? Que las universidades, las escuelas preparan gente para que sea exitosa en términos económicos, que, que es un país que no ha reconocido el trauma profundo de su guerra, o sea, que tenemos un trauma colectivo que nos hace odiarnos, distanciarnos, desconfiar el uno del otro, que, que hay unos estereotipos de belleza, de masculinidad, y todo eso, la deconstrucción de todo eso, no solo nos va a tomar mucho tiempo, sino que además en donde reposa el tesoro de ese saber es en los pueblos indígenas, quienes nos escuchan. Eh, esto es un combate permanente con uno mismo, ¿cierto? La tentación de tener el último celular, de andar en la moto más lujosa, de cambiar las bebidas ancestrales por una botella de whisky, de irle corriendo a esos modelos que nos están diciendo, eso es ser exitoso en la vida. Es precisamente lo que destruye el saber profundo, original, ancestral. Entonces también hay que hacerle resistencia a uno mismo, hay que hacerse resistencia a uno mismo cuando la tentación de la colonia llega. Y hablo de la colonia porque pues precisamente se trata de ir a parecerse a algo masivo, de ir corriendo a tratar de ser incluido en una forma, en un sistema, en una cosa que consideramos está completamente enferma. Entonces, que uno se sienta acomodado ahí, como dice la frase, es estar doblemente enfermo. Y por eso hay que cuidar ese terruño, ese pedacito de saber para que no lo destruyan. Y destruirlo yo creo que es una misión que le haría mucho bien a quienes estimulan unas fuerzas del individualismo, porque precisamente allí habita el poder de lo colectivo, de
de la tenencia de muchos territorios para hacer monocultivos, bueno, de todo lo que ya sabemos, pero que de todas formas es precisamente por eso que es el objetivo principal de ese capitalismo devastador. Sí, sí. A mí siempre me han cuestionado, porque uno cuando es artista y, digamos, logra algún tipo de reconocimiento y su discurso incluye activismo, incluye transformación, incluye cambio, ¿cierto? Propone cambio. Siempre me preguntan, ¿y usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo para cambiar las cosas? ¿Usted qué está haciendo para que este planeta no se vaya, no siga, digamos, en esa carrera autodestructiva? ¿Usted qué está haciendo para cuidar la montaña, el páramo que tanto menciona en sus canciones y tal? Y yo quisiera preguntarle, y ahora les cuento varias de mis respuestas, pues las comparto con ustedes. Pero yo quiero escuchar a César que me diga, ¿usted qué está haciendo, hermano? ¿Usted qué hace, digamos, para contrarrestar o para hacer, digamos, de alguna manera coherente con el discurso, ¿no? Porque ese también es uno de mis temores más grandes como artista. Yo me la paso tirando líneas. ¿Cómo hago para ser coherente con lo que estoy cantando, diciendo y arengando, ¿no? En ese punto, desde ese punto de vista es desde donde yo también más admiro a César por varias cosas que ya les voy a contar y que César nos va a contar apenas regresemos aquí a Fuerza, Fuerza. Katy Kunze, la voz de los territorios. Cuidar la tierra es cuidar nuestros saberes ancestrales, fuente de conocimiento que nos ha permitido vivir en armonía y equilibrio. Es respetar los ciclos naturales de nuestra madre tierra. Entiendo que cada ser vivo en la naturaleza es esencial en nuestros espacios sagrados. Fuerza, Fuerza, el encuentro de la fuerza del rock con la sabiduría de los pueblos indígenas. Dirige Mario Muñoz, el subcantante y voz líder de Dr. Crápula, solamente a través de Katy Kunze, la voz de los territorios. Bueno, y ya regresando, digamos, de esta corta pausa, que fue cortísima, yo ni me di cuenta qué horas pasó, pues estábamos haciendo ese interrogante, ¿no? César nos ha planteado interrogantes desde el principio, ¿no? Esa gran pregunta de ¿para qué sirve el arte y la cultura para mejorar el mundo? Bueno, ¿para qué sirve César López? ¿Qué ha hecho César López para que este planeta y esta sociedad colombiana y de pronto latina mejore? O sea, empecemos por lo que ha hecho César y empecemos por a ver qué hacemos juntos, hermano, a ver qué nos inventamos. Pues, Mario, yo siento ahí que una de los primeros llamados que yo tengo es a, a declararse uno perfectamente imperfecto, ¿no? Es decir, o sea, estamos en la búsqueda de esa coherencia de la que hablas. Decir que uno está listo y que uno ya está, mejor dicho, no, eso no es cierto. Nosotros estamos buscando, tratando de escaparle a la carrera del sistema que lo quiera uno meter ahí. Nos ha costado décadas ese trabajo. Ganamos algunas batallas, perdemos otras muchas. Lo otro es también decir que el que hagamos lo que hacemos, buscamos, ¿cierto? Lo colectivo, tratamos de que el arte sirva para contener la violencia, en fin, no nos pone en ningún nivel moral o ético por encima de otro ser humano. Que esa es otra pista, por lo menos, ¿no? Es esta cosa de sentirse que por ayudar al de al lado, por darle una moneda al otro, por compartir un pedacito de pan, uno está por encima de algo. Eso es una de las enfermedades de esta sociedad y es decir, no, es que esa es nuestra tarea. A mí nadie me tiene que agradecer nada de lo que hacemos porque comprendidos como sujetos de colectivo,
una de mis deberes, tareas, es procurar el bien de cada una y cada uno. Lo otro es, Mario, pues claro, yo hago muchas cosas. En este momento estamos organizándonos un gran encuentro de artistas en Popayán. Estamos con la intención de llevar un piano, el primer piano a Mitú en el Baupés, que son 10 días por el río, para que esos sonidos también compartan con los sonidos del Baupés. Hemos creado la Memoria Sonora para la Paz, hemos hecho el 24-0 cada año para que podamos reducir los homicidios. Tenemos el Banco Nacional de Instrumentos Musicales para tratar de llevar guitarras, teclados, tambores a semilleros. Em, yo me la paso con esa escopetarra para arriba y para abajo tratando de tocar y de hacer canciones que tengan ese sentido. Em, pero digamos que lo mejor que yo siento que uno puede hacer si uno quiere caer en la tentación de responder esa pregunta, ¿cierto? Porque además a mí también me la hacen en las redes. Yo pongo todos los días un post de, oiga, lo de Palestina, que cagada esta vaina, oiga, lo del Cauca, aquí, allá. Y entonces, ¿por qué no se va para allá? ¿Y por qué no se va a vivir allá? Y entonces, ¿por qué no? Pero es precisamente el ser capaces de inhibir esa respuesta, una primera victoria de la no violencia, ¿cierto? Eh, una primera victoria de también comprender que cada ser humano, decía en estos días, o más bien leí en estos días de Noam Chomsky, dice, si usted no es capaz de defender la libertad de expresión de los seres que usted detesta, entonces usted no está hablando de libertad de expresión. Y entonces, todas esas pistas que llegan, a mí me parece que han sido claves para decirte hoy, yo hago mucho, no me siento ni mejor ni peor por eso, lo hago porque me nace, porque lo siento y creo que en el hacer he aprendido también mucho yo, creo que en el hacer las cosas se transforman en el largo aliento, que es una cosa además que nosotros, tú y yo de artistas, sabemos. O sea, nosotros nos gastamos meses haciendo una canción, años haciendo un disco, eh, hasta que esas ideas maduran y se vuelven sonido, en fin. Mientras que el que practica la violencia con un golpe, con un palo, con una bala, un cuchillo, elimina un argumento rápidamente. Nosotros tenemos que salir a seducirlo con un trabajo de años. Pero yo creo que de eso se trata. Se trata en un mundo que ya están oyendo las voces en WhatsApp a 2x y pronto será 4x. Nosotros estamos tratando de ir más despacio, ¿no? De jalar la pita para que nos dé tiempo de mirar alrededor. Una de las misiones del arte que a mí más me llama la atención, y perdón que me extienda ahí en esa respuesta, es problematizar la realidad, complejizar la realidad. Porque finalmente la idea de hacerlo todo más sencillo, fácil de escoger y en fin, nosotros necesitamos es entrarle a que podamos ver todos esos matices que no se ven o que son reales y la gente no quiere ver. Entonces, creamos dispositivos que podemos llamarlos películas, poemas, canciones, pinturas, para que la gente se pille que esto es mucho más complejo de lo que parece ser, que en este momento hay un pelado disparando en una montaña del Cauca y que tiene un hermano que está prestando el servicio al otro lado y que su mamá es profundamente machista, pero es partera y que, bueno, todas estas complejidades que somos como comunidad y el arte, qué bueno que está ahí para hacernos ver eso. Realmente es un placer escucharlo hablar, hermano. Por eso es que uno puede hablar con César ahora, yo lo digo, yo lo digo. Y por eso es que es nuestro primer invitado aquí en Fuerza a Fuerza, que es este programa en donde se encuentra la fuerza del rock, con la sabiduría de los pueblos indígenas, en donde conversamos de lucha, de resistencia, de cultura. Me decía muy bien mi compadre Camilo de la CNTI que la intención también de crear este espacio es que los indígenas no dialoguen con su propio ombligo, sino que se abra un debate también con personas como César, con personas como yo, con personas, digamos, que hacen otros oficios o que viven en otras latitudes o que tienen otras visiones para que dentro de estas conversaciones lleguemos
a conclusiones importantes. Yo siempre que escucho a César aprendo cosas y una de las cosas que más aprendo de César, pero es una lección que no he podido interiorizar en mí, es ir más despacio. César se toma el tiempo para dar una respuesta. Yo no he podido con eso. Son personalidades, ¿no? Te También. has metido en problemas por eso. Me he metido en problemas por eso, digamos que de hecho, en parte por eso vivo fuera del país durante un tiempo, porque quiero poner las respuestas más rápidas y de cierta manera eso pues denota madurez también, por eso César es César, ¿no? Y pues yo soy yo. Y me preguntan, ¿y usted qué hace? Y no sé qué, ¿y por qué no se va para Palestina? Y yo, pues vamos, bueno, no me diga que vaya, vamos. Y ya voy también invitando, pero bueno. César, hermano, yo voy a entrar un poquito, digamos, en intimidades quizá de pronto, porque me interesa esto y ya lo conversamos una vez tomando café, pero no me quedó claro un punto. Y es que su merced tocaba la batería en un grupo que se llama Poligamia, o toca de vez en cuando se reúnen y tal, una institución del rock and roll de los 80s, de las primeras bandas que hizo rock and roll aquí en Colombia. ¿Y en qué momento su merced se pega semejante distanciada filosófica, una distanciada ideológica de pensamiento con el grupo? Porque es que pues uno se analiza a los otros integrantes y ellos van en una línea de pensamiento completamente hacia allá, ¿no? No sé si me están viendo bien en la pantalla, pero ellos van un poco más hacia allá y César va un poco más hacia allá. Entonces, yo quisiera saber, o sea, en qué momentos, o si esa discusión se tuvo ahí en el grupo Poligamia, si alguna vez se ha tocado ese tema, si por eso se acabó el grupo, qué pasó, o por qué digamos, por qué son todos ellos hacia allá y su merced solo hacia acá. Eso es una cosa que yo no entendí. Creo que hay dos cosas. Una es una historia familiar. Mario, mi hermana, yo tengo una hermana que fue retenida por el ejército, torturada por el ejército en 1979, llevada a las caballerizas famosas que después reutilizarían para gente del Palacio de Justicia. Y eso, a pesar de que yo estaba niño, pues estaba ahí, servido en la mesa de la casa, todos los días como una especie de pendiente. Y cuando yo empiezo ya a hacerme más grandecito y a tocar, pues no podía eludir una pregunta por lo social, por qué estaba pasando ahí en el país. Y yo entro en esa pregunta y eso yo hoy siento me salvó de eso que pasaba de pronto en ese mainstream o en cosa que hoy te confieso me siento muy distante de esa práctica por muchas razones. A pesar de que puedo ir y tocar con ellos y bueno, y conversar un rato, em, me he encontrado una cantidad de textos hermosos del poder de la música y bueno, y las comunidades indígenas sí que lo saben. La música era para otra cosa. La música era para reunirnos, para acercarnos, para sanarnos colectivamente, para darnos valor, esperanza, la gente estaba al lado de la música y al mismo tiempo estaba al lado del alimento y al mismo tiempo estaba al lado del fuego. Y entonces esto era un sistema que coexistía como lo es realmente en la naturaleza. Y de repente eso se fue volviendo espectáculo, entretenimiento y todos empezamos a correr hacia allá a ver dónde más y cómo hacíamos para ganarnos un lugar en ese, a pelearnos un lugar. Y poco a poco yo empiezo a desencantarme de eso. Cuando veo primero que mis búsquedas iban más en el tema social, pero también cuando me hago preguntas profundas sobre el papel de, de las artes en un país como el nuestro, además, porque si fuéramos, no sé, Suecia, Noruega, por supuesto que haríamos otro tipo de cosas, pero si tú estás en un país donde ayer asesinan a una mujer y resulta que hace 12 años asesinan a Rosa Elvira Celi, o sea, llevamos más de una década y seguimos siendo unos machos feminicidas, perdón, y tenemos
seguimos siendo un país depredador que, que asesina a los líderes sociales, los firmantes de la paz. Eh, y yo entonces resulta que tengo las herramientas de la música y me las quiero guardar solo para mí, para ver cuántos seguidores consigo, a ver cuántos likes me levanto. Y eso a mí me parece que es no solo profundamente egoísta, sino profundamente estúpido, porque respetando el oficio la decisión que cada quien toma, pues hombre, somos tan cortos, vamos de paso, encontramos una realidad tan jodida. Métale algo, ¿no? Métale algo de su vida a esas preguntas. Y yo creo que cuando yo empecé a meterme en esa lógica, pues me distancié profundamente de eso, queriendo como quiero a mis amigos del grupo y respetándoles también sus posiciones políticas que son completamente opuestas a las mías. Se nota además cuando uno conversa con los compas, porque yo los conozco también a todos y sí hay un distanciamiento total y como además de cierta manera como una visión de la realidad muy por encima y muy, digamos, nutrida por lo que le vende el medio masivo a la gente, ¿no? Esa información sesgada, poco profunda, amarillista y bueno. Tenía que hacer esa pregunta. Señor, por favor, no me muteen el micrófono de César, que cada sílaba de este señor es valiosa. No, es que quiero decir que esta es una cosa que no es exclusiva de, pues, de unos señores por allá que tocan una música. Los pelados hoy, estén en Toribío o estén en Medellín o estén en donde sea, están cayendo en la trampa de los likes, de los views, de esa nueva moneda, esa nueva plata que decía Serrat, ¿no? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Yo digo, amigo, ¿cuántos likes tienes? ¿Cuánto vales? Qué cosa tan dolorosa, los pelados detrás de eso, las chicas detrás de unos filtros, tratando de transformar su apariencia. Esta es una batalla que hay que darse seriamente, porque no es por allá de unos cuantos, eso nos llega a las manos en el aparato y hay que tratar de hacerle resistencia también a eso. Hermano, de hoy, de esta conversación hasta el momento, me queda claro y voy a volver como un mantra mío. Ahora, gracias César por ese aporte a mi vida y a los que nos están oyendo, pero yo personalmente digo, uno siempre habla de la resistencia, ¿no? En lo colectivo y vamos a resistir y tal, pero esa resistencia personal al no caer en ese círculo que lo llama a uno, que lo quiere absorber. Ese asunto de los likes ya ni siquiera es un asunto monetario, ahora esa es la motivación de la gente, que es peor aún, porque pues trabajar por plata, por lo menos la plata motiva, pues, usted puede comprar algo, pero ese reconocimiento contado en likes y todo es una cosa que mueve a los jóvenes ahora de una manera tremenda y como lo dice usted, no solamente allá, aquí donde yo estoy. Hemos hecho también unos talleres importantes aquí, los Crápula, con jóvenes y hermano, están ahí, siempre scrolleando y scrolleando personajes y fantaseando con una vida diferente a la que están teniendo y en eso se les está yendo la vida. Yo les decía, muchachos, ¿qué pasa? Vamos a jugar fútbol, vamos a hacer música, hagamos algo. Resistamos a eso, ¿no? Eso que estás mencionando es súper real. Suena muy de tío. Nosotros ya somos unos tipos centrados en años, César y yo. Bueno, César más que yo. No, mentiras. Somos como de la misma época, aunque él tuvo una banda muchos años antes que yo. Eh, pero es una reflexión que no tiene que ver con la adultez ni nada, es una reflexión que tiene que ver con la forma en que hemos vivido y en la forma en que se está viviendo ahora, incluso la misma música, cómo se hace ahora, incluso el entretenimiento, cómo se hace ahora. Y no es que uno, digamos, critique a las personas que están haciendo ese tipo de contenido o lo que sea, sino que pues uno tiene que, o sea, si le llama la atención algo, también tiene que tener una visión más amplia y ver otro tipo de cosas y también estar conectado con la tierra, con la naturaleza, ¿no? La naturaleza que es tan importante. César, ¿usted qué tal para la naturaleza, hermano? Usted es muy de la soledad, ¿no? Mario, yo tengo que decir que yo he tenido, gracias al Cauca además,
a que he podido durante los últimos 7 años estar muy conectado con la gente en Suárez, en Buenos Aires, Cauca. He tenido un encuentro sagrado con esa cosa que yo nunca pude ver por haber nacido en la Clínica Palermo, por haberme criado por acá, por Teusaquillo. Eh, y, por ejemplo, nosotros estamos a punto de hacer un primer concierto que va a ser un concierto para seres no humanos, eh, trasladando el piano al páramo de Chingaza para tocarle a los frailejones. Y entonces cualquiera de nuestros colegas diría, pero estos manes están locos, eso no tiene ningún sentido, eso no sirve para ni mierda, o sea. Esos manes Esos no te manes van a no dar te van a ningún dar ningún like, no te like, no van te a, van no, a... no van a compartir una historia acerca de eso. Un story. Profunda sobre que nosotros somos, la ecología profunda habla de que este ser humano antropocentrista o egocentrista, que no ha querido cederle otra vez el poder a la naturaleza para que sea ella quien toma las decisiones, se organiza, sino que sigue pensando toda esta cosa. Y entonces esos seres no se comunican, no se comunican el micelio, los hongos debajo de la tierra, el pajarito que se llama el zorzal. Imagínate que ese pajarito, hay un tipo en Estados Unidos que lleva 30 años estudiándolo y descubrió que cuando el pajarito migraba, 8 días antes de cuando migraba generalmente, era porque venía una temporada de huracanes más intensa que el año pasado. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo atraviesa 4 continentes en línea recta pasando por los mismos árboles sin Waze? ¿Cómo, cómo las abejas salen a buscar el néctar más idóneo para su colonia y cuando vuelven hacen una danza registrando las coordenadas para indicarle a las otras abejas en qué dirección deben ir a buscarlo? ¿Cómo crearon en la erupción del volcán ahorita en Islas Canarias? Crearon una cera especial y protegieron los panales de la lava. Y entonces uno sigue pensando que uno es el que se las sabe todas y que todo lo que está afuera es para mí. Y bueno, y eso es una lucha también de una coherencia propia, pues también buscando. Y llego tarde a eso, llego a los 50 años a conocer esa sabiduría y a quererla acompañar. Pero te iba a decir, te iba a hablar de dos cosas que se desprenden de esta conversación muy potentes. Una es el tema de la salud cultural, un concepto que conocí en México hace poco, la salud cultural de un pueblo. ¿Qué significa que un pueblo es saludable culturalmente? Entonces, en nuestro gremio diría, no, pues que haya muchos conciertos, que haya buenos circuitos, que haya muchos festivales, que haya salas de teatro muy bien equipadas. Y resulta que realmente la salud cultural, que un pueblo, que un país sea saludable culturalmente, tiene que ver con qué está creando, qué tipo de obra está creando el ser humano de esa comunidad. Desde la arquitectura, la música, que está en ruta o en dirección a cuidar la vida. Y eso es lo que determina que una sociedad es saludable culturalmente. Y el otro concepto muy revolucionario es la justicia cultural. Y nosotros hemos dado por hecho que en este país todo el mundo tiene acceso a la cultura y eso es falso. Eso es falso. ¿Quién tiene para pagar un Stereo Picnic? ¿Quién tiene para pagar un... o está el pelado que está en el festival, pero está lleno de vigilantes que esos no pueden entrar al festival, están camellando su jornada, su noche de vigilancia o de vender agüitas o de... Y para ellos no es la cultura. Entonces la justicia cultural es otro debate que nosotros tenemos que seguir dando porque el sujeto, llamémoslo ciudadano, ciudadana, está hecho de que haya tenido acceso a alimentar el cuerpo, pero también alimentar el cerebro con la educación y alimentar el alma con el arte. Y si eso no es posible, entonces hay unos que están privilegiados con una gran educación del alma, del espíritu, y hay otros que han tenido que guerrearla de distintas maneras para poder entender sus propias emociones.
Sí, pues el acceso, digamos, a un cine, a ver una película, o el acceso a ver teatro, o acceder a un concierto. Eso de la justicia cultural es tremenda. Aunque a veces también yo creo que parte de lo que nos define a nosotros, pues es eso que yo decía al principio, como que es lo que la cultura finalmente también es lo que somos y cómo reaccionamos a eso, ¿no? A esas injusticias o a esas realidades que vivimos. Y ahí también en el resultado de lo que creamos se puede evaluar esa salud cultural. Eso me parece nunca había oído hablar de eso, pero me parece brutal. O sea, Pues es un análisis es brutal. es como analizar, perdón, el ejemplo que va a ser muy tonto, pero estaba viendo un documental sobre eso. Es como analizar las heces de una persona, y decir, qué es lo que está saliendo de ese cuerpo, ¿cierto? Y desde ahí se sabe qué tan enfermo o qué tan sano está. Es decir, lo que está produciendo también la sociedad culturalmente es lo que lo define también, ese resultado, esa producción. Y me parece que desde ese punto de vista deberíamos nosotros, para poder darle un poco más de salud a la cultura, pues debiera engrandecerse también, así como su merced menciona esos grandes espacios comerciales, pues engrandecerse lo que ocurre culturalmente en Guapi o en la Sierra Nevada o en el Putumayo, y mostrarlo y engrandecerlo, y dejar también en alto, así como hablan pues de los grandes artistas, de Shakira y Juanes y toda esa vaina, también hablar pues de Velosa y de la gente que hace también música en el territorio, ¿no? Eso es salud, porque de lo contrario lo otro demuestra es también toda una desigualdad, ¿no? Una desigualdad y una cosa súper pomposa al lado de un país que está viviendo en una desigualdad absoluta. Y qué reflexión, César, por Dios, nos deja hoy usted, hermano. ¿Usted se atrevería a tocarnos ahí una cancioncita en el piano que tiene detrás? Claro, claro. ¿Sí? Dejando una pregunta en el aire, Mario, para que nos quede de tarea. Y Sí, es, señor, señor. y es, es que quiero ponerlo en un lugar donde se vean las teclas. A ver. Póngalo porque vamos a hacer una corta pausa aquí en Caticunzi y ya regresamos para que escuchen a César con su pregunta, su reflexión y su canción. Él ahí ya va a acomodar el piano y toda la cosa. Ya regresamos en Fuerza, Fuerza, primera edición de Fuerza, Fuerza. Caticunzi, la voz de los territorios. Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Secretaría Técnica por mandato de nuestros pueblos originarios, continuamos con las exigencias, la creación e implementación de propuestas y estrategias para la materialización y garantía del goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales de Colombia. El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, bajo la orientación de los delegados de la CNTI, mayores y mayoras de nuestros pueblos originarios, continuamos trabajando en la generación de información veraz, confiable y oportuna. Este trabajo lo realizamos con el fin de crear insumos para la formulación de políticas públicas y la elaboración de informes, con el objetivo de exigir, incidir y visibilizar las problemáticas y oportunidades para la materialización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. Por eso, les invitamos a todos y a todas a que accedan a esta información a través de nuestros sistemas de información y canales de comunicación con los que cuenta este espacio. Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, y Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Somos fuente de saber. Defendemos el sentir de los territorios. Fuerza, Fuerza, el encuentro de la fuerza del rock con la sabiduría de los pueblos indígenas. Dirige Mario Muñoz, el subcantante y voz líder de Dr. Krapla. Solamente a través de Caticunzi, la voz de los territorios. Regresamos de esta pausa aquí a Fuerza, Fuerza, donde se encuentra la fuerza del rock con la sabiduría de los pueblos indígenas, donde hablamos de lucha, de resistencia y de cultura. Y estamos aquí con César López, nada más ni nada menos, en este primer programa.
y estábamos a punto de escuchar una pregunta que se le generó de esta conversación a César, y antes de que nos interprete una buena canción. César. Que a mí me ronda es, todos vemos lo que está pasando en el país, ¿cierto? Las violencias que estamos experimentando. ¿Hay o no relación con la salud cultural o con lo que la gente está consumiendo culturalmente? Eh, Porque parecerían dos mundos aparte. Y en realidad, cuando uno pone en la pantalla del celular o del televisor o del computador y ve a un chico cantando ciertos mensajes con ciertos estereotipos de belleza, de riqueza, y después oye los disparos, la bala, la cosa, pues la pregunta es, ¿hay relación entre esas dos cosas? ¿Hay relación entre la cultura, la música que consumimos, la velocidad y el tipo de contenidos que estamos consumiendo con la guerra y la capacidad de ejercer violencia sobre otros? Esa es para el siguiente programa. Vamos a tocar. Vamos. Tocar. Ay, pues mira. Esa es una canción que no es mía, es de Yuri Buenaventura y se llama El Guerrero. Pero yo he querido jugarle con el género a esa canción porque realmente el territorio, la zona de combate de este país ha sido el cuerpo de las mujeres, y sobre todo de las mujeres afroindígenas y campesinas. La guerrera levantó su mano, señalando hacia el infinito. La guerrera dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. La guerrera, cabalgando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera. La guerrera sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza. La guerrera con el alma limpia, con la sonrisa plena. La guerrera. Dejémoslo por ahí. La guerrera. Qué brutal por regalarnos este momento tan impresionante. Yo creo que además, también además del cuerpo de la mujer que ha sufrido, digamos, la guerra, es quien contiene, digamos, toda esa violencia también. Yo creo que en nuestro país, no solamente mujer, sino además mujer de campo, ¿no? De territorio, mujer de montaña, mujer ancestral, toda esa es la que ha recibido el embate, los muertos, las lágrimas, los abusos. Y bueno, nosotros desde el arte, y me incluyo ahí porque César y yo tenemos mucho en común, haciendo música, haciendo activismo, haciendo filosofía desde la música y lo que sea, pues hemos tratado de poner al servicio, digamos, de lo colectivo nuestro quehacer, ¿no? Y por eso también estuvimos ahí inventándonos el tema ese también del canto por Colombia, que nace también de una idea como de 24-0, que son 24 horas, 0 muertes violentas, o sea, todas esas iniciativas
individuales de cada personaje que hizo parte de eso se convirtió en una cosa potente que al final pues dio digamos, una luz en un momento de unión, de unidad, y que yo espero se reactive en otros, digamos, en otros objetivos también, ¿no? Lo colectivo y dejar los reflectores por algún momento y convertirse en personas de a pie y unificarse en una sola causa, ¿no? Que sea construir un mejor país, y por eso también me siento muy, digamos, identificado y me siento muy agradado aquí de tener a César como mi primer invitado en Fuerza a Fuerza, y qué chévere tener un programa que se llame Fuerza a Fuerza. ¿Qué opinas, César, de este espacio? A mí me encanta, yo lo celebro mucho y creo que es el camino, no solo porque le están eh, compitiendo a los medios hegemónicos que nos inyectan tanta mentira y tanta basura todos los días, sino porque el papel que tú vas a jugar ahí es como de una aguja que lleva un hilo y va uniendo partes. Entonces tú vas entrando y saliendo por las distintas materiales y uniendo gente, uniendo historias para que cada quien que escucha esto saque sus propias conclusiones. Así que, pues gracias por tenerme aquí y gracias por tu lucha también. Yo sé que tu tiempo fuera del país ha sido un tiempo que no ha sido tampoco fácil y que yo lo honro diciéndotelo hoy aquí en vivo porque sé que te has dado una batalla importante y tu familia también. Entonces, gracias hermanito por eso. Decirte que aquí estoy y que celebro esa fuerza en todas las expresiones, las comprensiones de lo que la fuerza es. Sí, vamos a resignificar la fuerza también y a comunicarnos con fuerza y a hacer este programa con mucha fuerza también. Yo estoy muy agradecido también con Katy Kunzi, la emisora, y con la CNTI, no solamente por su trabajo y por jugársela, por tener un buen medio de comunicación que dé una información, digamos, más cercana, más real. Aquí hay noticiero, hay informativos, hay programas de opinión también, hay una programación importante que hay que estar siguiendo, y esta emisora está relanzada, ahora está renovada, tiene un equipo técnico y un equipo de personas detrás que está increíble, y que espero que ustedes que vean este programa pues sigan la emisora regularmente, recurrentemente. Ojalá logremos montar también esta entrevista en un formato podcast. Luego César y yo lo compartimos en nuestras redes y que más gente escuche conversaciones alrededor de ideas, ¿no? Y de posturas que le tratan de hacer un poquito de resistencia a ese molde en que nos quieren meter, ¿no? Con los medios masivos y con ese desenfreno de consumo y todo lo que hay que tener para ser feliz y exitoso, como decía César. Aquí vamos a hablar de otras cosas. Entonces, Cecita, hermano, gracias. Nos vemos pronto en Colombia. Voy a ir pronto a hacer unas visitas y espero que nos tomemos un café ahí por la Soledad. Gracias y que no se nos quede, bueno, este espacio para homenajear a 4 personajes que se me vienen a la cabeza ahorita. Cristina Bautista, Beatriz Cano, Carmelina Yule y por supuesto José Albeiro Camayo, que me regaló aquí la pañoleta de la guardia y que fue asesinado ya hace un par de años. A ellos también nuestra gratitud de acá. A ellos los honramos aquí desde Fuerza a Fuerza, y César, gracias, hermano, por esas palabras, por hablar del corazón y por hablar de cosas importantes y por jugársela por eso y por resistirle a esa vía que tan fácil parecía caminar hacia el estrellato y hacia los reflectores, creyendo que esa era la felicidad, y despertar de esa fantasía y apostarle a una cosa de regresar a lo colectivo, al trabajar por los demás, al aportarle a un mundo mejor para todos y no solamente en lo individual. Gracias, César. Gracias a todos en Katy al equipo que me acompaña ahí, haciendo el switcheo, haciendo la conexión, toda la tecnología. Esto no es fácil, esto parece como que conectamos y ya, pero es todo un equipo, gracias a la CNTI. Y esto fue el primer programa Fuerza a Fuerza. Vamos a tener uno al mes aquí en Katy
Se los lleva en el corazón y fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza, el encuentro de la fuerza del rock con la sabiduría de los pueblos indígenas. Dirige Mario Muñoz, el subcantante y voz líder de Dr. Krapla. Solamente a través de Katicunsi, la voz de los territorios.